En la historia que vamos a estar estudiando el día de hoy acerca de personajes bíblicos más que historias para niños, vamos a ver que muchas veces se ve esta historia como aquella historia del día que Dios se enojó con la humanidad y quiso destruirla. Esta historia muchas veces se ve como la historia en la que Noé construyó un barco grande, un arca, y se salvó con los animalitos. Sin embargo, vamos a ver que detrás de esta historia de Noé en el diluvio, es mucho más que solo el arca de Noé, como también se le llama. El arca es parte fundamental de la historia, pero hay otros elementos que van a la par de esta historia, como la gracia de Dios para con Noé, la misericordia de Dios por la humanidad, la paciencia de Dios, entre muchos otros elementos clave. Así que en este día de hoy vamos a estar hablando acerca de Noé y el diluvio. Este es el personaje que vamos a estar analizando hoy. Aprovecho para hacer un anuncio muy importante. Si usted quiere aprender a comprobar el diluvio con evidencia científica, no se pierda ya sea el estar aquí presente para el seminario Equipando a la Familia de la Fe, 7 de diciembre del 2024, o bien, si de todas maneras usted no puede estar por motivos de fuerza mayor, le recomiendo no se pierda la grabación de esa lección, porque el diluvio es una de las historias que más han sido retadas a través de aquellos que niegan la Biblia y que quieren ridiculizar no solamente el cristianismo, sino la historia de la Biblia. Sin embargo, a través de ese seminario va a ser posible ver que es más difícil negar la existencia de ese diluvio como algo real que más bien negar que no lo haya sido. En otras palabras, la ciencia y las evidencias científicas fortalecen nuestra fe y está de nuestro lado. Así que no se pierda el seminario Equipando a la Familia de la Fe. Si usted puede estar acá, y el hermano Eric Castillo va a estar haciendo esa lección. O bien, si usted ve esta grabación, no dude después del 7 de diciembre igual buscar la grabación de esa clase. Vamos a ubicarnos inicialmente el día de hoy con esta historia de Noé y el diluvio. Y lo primero que vamos a ver es que Noé y el diluvio son una muestra de que la paciencia de Dios tiene límites. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26 se nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues recibimos muchos atributos de Dios. Y uno de esos es también el límite de la paciencia. Es decir, la justicia de Dios no va más allá de lo que su justicia y su santidad también demandan. Así como los seres humanos tenemos la capacidad de resistir por cierto tiempo algunas cosas y hay un punto en el que ya no damos más, nuestra paciencia se agota, pues eso no es algo ajeno a Dios. Dentro de Dios, por supuesto, juega la misericordia, juega su gracia también, pero debemos de entender que la paciencia de Dios tiene límites. Muchas veces damos por sentado el hecho de que Dios nos va a prestar la siguiente hora de vida. Muchas veces damos por sentado de que el día de mañana lo tenemos y ya tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que seguir en lo que hacemos normalmente. Pero ¿qué nos hace pensar que realmente la paciencia de Dios va a dar hasta mañana? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6, nos damos cuenta que hay un punto en el que la paciencia de Dios tiene un quiebre y define nuevos márgenes para lo que ahora es la siguiente etapa en su plan de redención. Y ya no iba a tener más paciencia para aquellas personas. Si nosotros realmente no diéramos por sentado, y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, a las personas, a esta sociedad en la que vivimos, si no fuera cierto que diéramos por sentado el día de mañana, le aseguro que no tendríamos ninguna de estas sillas vacías. Si alguien dijera, bueno, es que la paciencia de Dios llega hasta hoy, ya hoy Dios va a poner sus límites.
Le aseguro que las personas estarían aquí tratando de ponerse en paz con él. Sin embargo, por cuanto niegan esto o quieren hacerse, como dicen algunos, de la vista gorda, pues sucede que las personas van y van y van teniendo por tardanza la paciencia, la justicia y el actuar del Señor. Y de hecho eso mismo sucedió en los tiempos de Noé. Vamos a ir a Génesis 6, versículo 3. Vea lo que dice. Y dijo Jehová, es un versículo muy importante y vea que son las palabras de Dios, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y luego dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos cómo Dios en su naturaleza divina, en su esencia, en su sustancia espiritual, dice, mi espíritu no va a contender con el ser humano, él es carne. Y él ya no quiere seguir lidiando con estos seres humanos que estaban en esta época de Noé. La paciencia de Dios llega al límite. Y por eso dice, mas serán sus días 120 años. Es decir, en este día que el Señor dijo estas palabras, el Señor establece el último límite de su paciencia para con lo que era la generación de Noé. En otras palabras, después de 120 años, los seres humanos ya no iban a sobrevivir en esta tierra. Muchas veces la gente viene y piensa, esto significa que el ser humano ya no va a vivir más de 120 años. Y creen que Dios está poniendo el límite de la cantidad de años que un ser humano va a vivir. Pero ese no es el caso. Estos 120 años corresponden precisamente al tiempo en que Noé iba a estar predicando a su generación. Y tan pronto como acabaran estos 120 años, iba a venir el diluvio y ya no iba a vivir más aquellos seres humanos que estaban en aquella generación. Y sabemos que este es el caso, ¿por qué? Porque hay casos y sabemos de gente que ha vivido más de 120 años. Y Dios no se está equivocando. Si Dios hubiera dictado un decreto de que ahora el ser humano más viejo va a ser de 120 años, nadie llegaría a los 121, se lo aseguro. Pero aquí en este caso, estos 120 años corresponden a los 120 años del ministerio de Noé como predicador. Ciertamente podemos ver que en Génesis 5:32 se nos dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Aquí se nos da que tenía 500 años Noé. Cuando llegamos al capítulo 7, nos damos cuenta que el diluvio sucede precisamente cuando Noé tenía 600 años, 7:6. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. En otras palabras, desde que Noé tuvo a sus hijos hasta la llegada del diluvio acontecieron 100 años, es decir, esa era la edad aproximadamente de los hijos de Noé. Pero además sabemos que 20 años antes ya Noé había estado predicando, y esto es lo que en otros textos que vamos a leer más adelante se le llama el periodo de la paciencia de Dios. Así que esos son los 120 años de los cuales se está hablando aquí en Génesis 6:3. Es el periodo en el que Dios iba a dar chance a Noé para que predicara y a las personas para que escucharan la predicación y el tiempo para que el arca fuera preparada antes de la llegada del diluvio. Al cumplirse esos 120 años, las aguas del cielo iban a romper por 40 días, 40 noches de lluvia, las fuentes subterráneas del mar y de la tierra iban a romper
y así se iba a llevar a cabo uno de los eventos cataclísmicos más grandes de la historia de la humanidad, sino el más grande que llegó a cambiar la geografía, incluso del mundo entero. Este diluvio no fue algo local, no fue algo que sucedió únicamente en cierta región, fue un diluvio que cubrió toda la tierra. Y pues bueno, eso se va a encargar el hermano Eric de probarlo. Así que vamos a seguir por acá. Dice en los versículos 5 y 7 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ciertamente acá la palabra arrepentimiento no es algo que Dios tiene como si hubiera hecho algo equivocadamente. Esto es un antropomorfismo, es decir, se le adjudican cualidades humanas a Dios para que nosotros entendamos mejor. Pero la palabra nakham, que se traduce acá como arrepentimiento, podemos entender que quiere decir también respirar fuertemente, lamentar, compadecer o sentir un pesar. En otras palabras, Dios sintió ese pesar por lo que estaba pasando en su creación. Dios se tomó figuradamente, pues nosotros somos los que respiramos así, ese respiro y dijo: ¿qué está pasando con mi creación? ¿Qué está pasando con estos hombres? ¿Por qué llegaron hasta este límite? Dios se apesadumbró de lo que estaba sucediendo. Así que vemos que la maldad del hombre fue con lo que Dios ya no quería contender más. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que esta maldad que había en los tiempos de Noé era algo semejante a lo que nosotros vivimos? ¿O cree que estamos yendo en una dirección diferente? ¿Será que la humanidad está normalizando cada vez más los frutos de la carne o las obras de la carne que los frutos del espíritu? ¿O será que cada vez los seres humanos vamos siendo más espirituales? Y cuando digo normalizar, me refiero a que ya la gente dice: no, eso no está tan mal, la verdad es que ya es cosa de todos los días y nos conformamos. Bueno, mucho cuidado, porque eso fue lo mismo que sucedió en tiempo de Noé. Por eso quiero que vayamos juntos al libro de Gálatas, capítulo 5, o mejor dicho, la carta a los Gálatas, capítulo 5. Y ahí vamos a poder leer un poco acerca de lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y mientras vamos leyendo, quiero pedirles que en su mente, así como yo lo voy haciendo también, vayamos analizando qué tan diferentes podemos ser de aquella sociedad de Noé. Porque mientras más nos parezcamos, mucho cuidado. No vaya a ser que la paciencia de Dios cada vez esté más cerca de decir, como en los tiempos de Noé. Si no nos parecemos, pues podríamos sentir mucha tranquilidad en el sentido de que pues no habría de qué preocuparnos todavía, aunque ciertamente los cristianos tenemos esa tranquilidad de estar en paz con Dios. Más bien el mundo podría sentir, entre comillas, cierta tranquilidad. Y le aseguro que todas estas obras de la carne, que aquí se mencionan en Gálatas, son situaciones que aquella sociedad estaba experimentando a su máximo límite. Por eso Dios ya no quiso contender más en su espíritu con estas personas que Él dice: ciertamente el hombre es carne. Bueno, veamos entonces cuáles son las obras de la carne. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne que son. Ahora vamos a ir leyendo la lista.
Piense cuándo fue la última vez que usted vio algo como esto y que se mencionó como normal. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Le parece común esto? Tal vez no en su vida, pero que la gente de alrededor lo hable como si nada. Si usted lo vea en algún programa de televisión y alguien tiene relaciones con alguien que no es su esposa y lo normalizan. Bueno, piénselo usted. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos e iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. Toda esta lista de cosas lamentablemente es demasiado común. Basta con dar una vuelta por aquí en esta ciudad de San Francisco y si usted fuera por las puertas de los moteles que quedan aquí cerquita y tocara, muy seguramente la mayoría de las veces no hay personas ahí que estén casadas. Si usted va a los diferentes comercios, muchas veces usted va a encontrar personas consumiendo licor en diferentes cantidades. Si usted llega y toca las puertas de las casas y pregunta, ¿es normal que aquí haya pleitos, herejías, cosas de este tipo? La respuesta va a ser como, ¿en qué mundo vive usted? Claro que sí. ¿No es acaso lo que pasa en todo lado? Porque estamos en una sociedad que ha normalizado vivir como en el tiempo de Noé, incluso a edades muy tempranas, lamentablemente, en edades desde el colegio, de la juventud, y los adultos pues no van en mejor dirección. La ética, la moralidad se ha corrompido a tal punto que las obras de la carne es lo que nos pasa a la par todos los días. Y ojalá no nos encontremos en eso. Ahora, si vamos a los frutos del Espíritu, de lo cual hace poco estuvimos predicando acá, quiero que piense qué tan común es también que usted vea que estas cosas suceden. Y va a ver cómo la balanza se va inclinando lamentablemente hacia el lado contrario. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Solamente este último que mencionamos es un fruto que es precisamente el principal o uno de los principales que hace que los demás sean difíciles de conseguir. La palabra templanza que está acá quiere decir dominio propio. Y estoy seguro que es algo con lo que cada día tenemos que ir luchando, pero no es precisamente una virtud que sea común en nuestra época. Mi punto es, ¿será que vamos siendo más diferentes de la sociedad de Noé porque tenemos los frutos del Espíritu? ¿O será que nuestra sociedad va más hacia parecerse a la sociedad de Noé, donde usted dice, ay, son lo mismo? Yo diría que sí. ¿Usted qué opina? Parece que no somos tan diferentes. ¿Qué nos hace pensar que somos tan diferentes a aquella generación? ¿Debemos de hacer lo mismo que hizo Noé? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Esta es una historia muy interesante porque se menciona en varios libros de la Biblia. Quizás es una de las más mencionadas, la historia de Noé. Hebreos 11, 7 dice de la siguiente manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia por medio de la fe. En otras palabras, veamos lo que hizo distinto a Noé. Tuvo fe y preparó el arca, es decir, escuchó la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe?
oír la palabra de Dios. Y él tuvo certeza de que lo que le esperaba que era el diluvio, tenía convicción de algo que todavía no veía, Hebreos 11:1. Ahora vemos en el versículo 7, él preparó el arca. ¿Y qué más hizo? Condenó al mundo. Y esto es algo muy interesante porque nos pone precisamente en ese contraste de lo que el pueblo de Dios debe de hacer. Y él condenó al mundo, ¿de qué manera? A través del ejemplo, a través de su predicación, a través de su obediencia. En otras palabras, Noé se convirtió en un estándar que el resto de la generación no pudo alcanzar. Y por cuanto Noé sí se inclinó hacia la obediencia a Dios y ellos no lo hicieron, ellos quedaron condenados. Eso es lo mismo que los cristianos debemos de ser. Debemos de marcar el estándar porque estamos luchando por llegar a la medida de Cristo. Y cuanto más similares somos a Cristo, estamos alcanzando el estándar y de forma indirecta vamos condenando al mundo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios viene y dice, bueno, di unas instrucciones. Estas personas las pudieron seguir, lograron la santidad, la santificación, y ustedes no lo lograron. Esa fue la manera en la que Noé condenó al mundo, a través de su predicación, de su ejemplo, de su obediencia, de su fe. Y pues gracias a eso fue que se pudo convertir en heredero de justicia. ¿En qué sentido? En que logró salvarse no solamente del diluvio, sino que cuando Cristo vuelva por segunda vez, les aseguro que va a ser uno de los primeros que va a ser transformado y resucitado, porque los muertos van a resucitar primero y van a ser transformados a cuerpos celestiales. Así que vemos acá el ejemplo de Noé, preparando el arca, condenando al mundo. Y esto es todo el proceso durante el cual la paciencia de Dios se va acabando. Cuando nosotros leemos Hebreos 11:7, es como un resumen cortito de ese Génesis 6:3, cuando Dios dice, ciertamente serán los días del hombre 120 años. Esos 120 años es este tiempo en que Noé hace todas estas cosas. Y de camino tuvo que ir criando al menos, porque no sabemos si tenía más, al menos 3 hijos, que fueron los que también después, no les hago ningún adelanto, se salvaron y entraron con sus familias al arca. Bueno, en aquel momento, ¿qué fue lo que destruyó el mundo? ¿Agua, segura? ¿100%? ¿Fue un diluvio de agua? Sí, fue un diluvio de agua. Hay que decirlo con seguridad. Fue un diluvio de agua. Pero nosotros vamos a presenciar algo, y quiero aclarar, cuando digo vamos a presenciar es que esto va a suceder al final de los tiempos, no que lo vayamos a sufrir, es distinto, pero vamos a contemplar, no estuvimos en el tiempo de Noé, cuando el mundo fue destruido por agua, pero vayamos por favor a 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 9 al 11. Segunda de Pedro 3, del 9 al 11. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si está tomando notas, ahí donde dice, no queriendo que ninguno perezca, puede anotar 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa va a ser la segunda destrucción y ya definitiva del mundo. En el primer caso fue de una forma parcial, con agua. La segunda vez va a ser con fuego. Todos los elementos van a ser destruidos con fuego. ¿Cómo eso va a ser? No lo sé, no puedo explicármelo. Pero todos los elementos materiales serán destruidos por fuego. El Señor lo dice. La primera vez lo cumplió con el agua y le aseguro, con el fuego, también lo va a cumplir. Y otra vez va a ser universal, va a ser toda la creación. Solo que ahora, en vez de salvarse únicamente los que estaban en el arca, se van a salvar únicamente los que están en la iglesia. Y por eso es esta exhortación del versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, tenemos que hacer la diferencia, no podemos andar igual que ellos. Va a haber un momento donde ya no sea agua, sino fuego. Repito, no que vayamos a sufrir ese fuego, porque nosotros vamos a ser tomados, si somos fieles, hasta ese día, vamos a ser tomados en las nubes con el Señor. Y vamos a un lugar de reposo, vamos a un lugar alegre. Pero eso no va a detener que el mundo sea destruido con fuego. Va a haber un momento en el que la paciencia de Dios ya no va a dilatar más. No sé si alguna vez usted ha estado jugando con ligas y usted la va estirando y estira la liga y la estira más y usted dice, a ver hasta dónde llega. Y cuando ve, se reviente algún pequeño azote, por lo menos le da en la mano donde el hule se reventó ya. Bueno, la paciencia de Dios se ha estado estirando. Él está dando ese chance de que nos arrepintamos, de que entremos en armonía con su plan de salvación y con la forma de vida que Él quiere que tengamos para morar con Él. Porque esa abstinencia de todas las cosas del mundo que tenemos ahorita, va a haber un momento en que va a ser eterna. Es decir, en el cielo no vamos a tener nada de lo malo que hay acá. Así que cada vez que nos abstenemos de alcohol, cada vez que nos abstenemos de mentiras, cada vez que nos abstenemos de cosas que no tenemos que ver o tocar o agarrar, bueno, en el cielo nunca lo vamos a hacer. En otras palabras, este es un periodo de prueba en el cual nos vamos alineando con Dios y preparándonos para aquello que va a ser luego eterno, donde ya no vamos a tener que pasar por nada de eso nunca más. Pero lo importante es comprender eso. Y ese era el primer punto de esta clase. Hay un punto en el que la paciencia de Dios se detiene. Si usted ha llegado a perder la paciencia en algún punto con algo y usted dice, ya no doy marcha atrás con esto, bueno, así va a ser con Dios. Pero Él sí va a mantener hasta el final eso. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de algo que Él ha dicho. Él ya ha estipulado un plan. Y cuando estos días de la paciencia se acaben, le aseguro, no va a ser un diluvio con agua, va a ser algo con fuego. Y vaya que queremos estar preparados para ese momento. Muy bien, vamos a ver ahora en segundo lugar, habiendo entendido esto, habiendo recibido esta motivación para saber que tampoco es por siempre que este mundo va a tener que esperar la venida de Cristo. A su vez, eso es cierta esperanza también para nosotros. Sabiendo que va a haber un punto donde la paciencia de Dios ya diga hasta acá, eso quiere decir que vamos a estar más cerca también de la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Y no es una espera eterna donde Él nunca llegue. Sí va a llegar ese momento en que nos reunamos con Él. Pero vaya que tenemos que llegar a ese momento de una manera, como dice acá, santa y piadosa. Muy bien, el segundo punto es Noé y el diluvio
son muestra de la gracia de Dios. Vamos a ir a Génesis otra vez, capítulo 6. Deje Pedro atrás, aunque tal vez volvamos en un ratito. Y vamos a ver qué es lo que sucede en Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que el Noé y el diluvio son muestra de la gracia de Dios. Noé halló la gracia delante de Dios. Pero nótese en el versículo 9 algo muy importante. Dice, estas son las generaciones de Noé. Y se nos da una descripción de él. Dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. ¿Quién? Noé. Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos a ver que a Noé se le llama predicador de justicia. Cuando nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, vemos a Ezequiel dando juicio, si no me equivoco, contra Jerusalén. Y él menciona como si estuviera ahí Enoc o incluso Noé. Ellos no salvarían a nadie más que sus propias almas. Como dando a entender, ninguno que sea injusto va a llegar a ser salvo por causa de otro. Y Noé, vaya que era un estándar muy alto para cuando Ezequiel menciona esto. Incluso para hoy nosotros, Noé tiene un estándar muy alto en cuanto a su fe. ¿Cuál es mi punto? Muchas veces queremos creer que la gracia de Dios es ese favor inmerecido que no requiere que hagamos nada. Y aunque es un favor inmerecido, mucho cuidado, porque nunca la Biblia dice que la gracia de Dios sea incondicional. Noé alcanzó la gracia de Dios, pero no era una gracia incondicional. Tuvo condiciones. Él pudo recibir esa gracia y mantenerla de forma sostenida porque él actuó de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la fe. Lo que él oyó, lo puso en práctica, se convenció, tuvo certeza y hasta el momento en que eso llegó, él se mantuvo así. Imagínense. 120 años, los de Génesis 6:3, creo que era, 120 años predicando, trabajando, construyendo el arca por 100 años y sin ver el diluvio, viendo su sudor, viendo cómo los demás seguían en lo suyo y él se mantuvo ahí en la gracia de Dios, trabajando. Caminando con Dios. Y caminar con Dios, claro, no se imaginen que iban uno a la par del otro, caminando. La idea es que lo que Noé hacía, Dios estaba con él. Donde quiera que Dios fuera, Dios estaba con él. Perdón, donde fuera que Noé fuera, Dios estaba con él. ¿Sí eso dije? ¿No? Ok. Donde quiera que Noé fuera, Dios estaba con él. Lo que fuera que Noé hiciera, Dios estaba con él. Esa es la idea. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque Noé estaba actuando de acuerdo a la fe. Así que muchas veces se predica, se enseña esta idea de la gracia de Dios es irresistible. La gracia de Dios es algo que ya Él nos dio y no podemos hacer nada. No la podemos perder. Mucho cuidado. Esta gracia se le dio a todos aquellos seres humanos. Si Noé fue predicador de justicia, según el texto que mencioné, de segunda de Pedro 2:5, quiere decir que a ellos se les predicó lo que tenían que hacer. A ellos se los dijo. La gracia de Dios se extendió a aquella generación, pero ellos no la quisieron tomar.
Ellos no quisieron andar de acuerdo a la fe. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera construido el arca? Si esto fuera tal cual como el mundo de hoy lo predica, esto hubiera sido como el equivalente a decir que Dios puso el arca para Noé y metió a Noé en el arca e hizo que hubiera un diluvio y no le permitió a Noé salir de esa barca. Pregunto, ¿fue eso lo que pasó? No fue lo que pasó. Dios no le dio el arca a Noé. Dios le dio instrucciones que él tenía que seguir para hacer esa arca. Dios le dio instrucciones de qué era lo que tenía que predicar. Y bueno, parece que esa predicación sí tuvo algún fruto, puesto que otras 7 almas más se salvaron con él. Y con eso se repobló la tierra. Dios le dio instrucciones de qué cosas él debía de hacer y Noé las acató. Dios no simplemente entregó el arca para que él se subiera. La gente hoy día dice, es que Dios nos dio su gracia y ya no podemos dejarla. Vaya, ¿de verdad? ¿Cuándo Dios ha hecho eso así? Con la serpiente de bronce, tuvieron que ir, hacer la serpiente, levantarla, y el que la volviera a ver, se iba a salvar. Pero Dios no puso una serpiente y los obligó a verla, porque la gracia de Dios nunca ha funcionado así. Siempre ha ido de la mano con el libre albedrío del hombre. Así que mucho cuidado también con que nosotros pensemos, ya estamos en la gracia de Dios, ya me bauticé, me congrego los domingos y nada me saca a mí de donde yo tengo que estar. Cuidado. Tenemos que trabajar por esta gracia. Dios quiere que la tomemos, Dios quiere que nos salvemos, Dios quiere que estemos en el lugar seguro, pero no nos obliga a estar en esa gracia. Porque aunque es un favor inmerecido, aunque es un regalo que no merecemos y que Él quiere darnos, Él no nos obliga a tomarlo. Y para poderlo tomar, tenemos que seguir las condiciones que Él nos ha dado. Y esta gracia se extiende hasta el final de nuestros días. El regalo grande se da al final de la jornada. Y cada día tenemos la oportunidad y la gracia de poder tomar la salvación. Pero debemos de mantener esta fidelidad. Imagínense que Noé hubiera dicho, bueno, sí, voy a construir el arca, voy a predicar, voy a criar a mis hijos y que crezcan fieles y me los llevo después en el arca, viene el diluvio, sobrevivimos. Sí, lo voy a hacer. Pasan 3 años y que él hubiera dicho, no, ni se ve la lluvia. Voy a dejar esto aquí. La verdad es que ¿dónde se iba a salvar? ¿Dónde iba a quedar la gracia de Dios entonces? Si él se hubiera detenido. Él tuvo que mantenerse obrando para poder recibir esa gracia, para poder mantenerse en esa gracia. Si él no hubiera obrado, no hubiera tenido esa fe, hubiera sido una fe muerta y no llega a ningún lado. Queda con el diluvio. Y no porque estas obras fueran de Noé. Él no podía darse el mérito de esta arca porque él no inventó que iba a haber un diluvio, ni siquiera podía probar que iba a haber un diluvio porque tenía certeza de algo que estaba esperando, es decir, no había llegado, y convicción de algo que no había visto, no se veía. ¿Quién en su sano juicio va a empezar obras de mérito, es decir, obras por sí mismo de algo que ni ve ni entiende? Entonces no eran obras que vinieran de parte de Noé, eran obras de obediencia. Así como todas aquellas obras que Dios ha preparado de antemano, para que andemos en ellas, Efesios 2:10. Y no somos salvos por obras, como dice Efesios 2:8, sino por la gracia que es por medio de la fe. Es decir, no hay nada que podamos hacer para ser salvos, excepto aquello que Dios nos ha pedido que hagamos, porque Dios preparó esas obras para nosotros. Dios preparó las obras del arca y de la predicación para Noé, y Noé hizo aquello obedeciéndole a Dios, pero no fue una ocurrencia de él. De hecho, vamos a ver ahorita que
en su gracia, Dios nos muestra acá en la historia de Noé y el diluvio que Dios es un Dios muy detallista. Y cada uno de los detalles no hubiera sido algo que pudo haber surgido de Noé, porque hubiera sido complicarse el trabajo a sí mismo. Cuando vemos nosotros de Génesis 6:14 en adelante, nos damos cuenta de que esta obediencia no es solamente una obediencia general de sí, bueno, voy a hacer algo bueno para Dios, sino vamos a ver que para mantenernos en la gracia, Dios es un Dios muy detallista. Repito, de Génesis 6:15 en adelante se nos empiezan a dar detalles. Génesis 6:14, perdón. En Génesis 6:14 se nos dice lo que Dios deseaba, es decir, ¿qué cosa? El arca. El material del que lo deseaba, ¿cuál era ese material? Madera de gofer. Y no era que la madera estaba ahí ya a la par de Noé. Él tenía que ir y cortarla y traerla. Además nos dice la forma en que debía de trabajar esta madera. ¿Cómo debía de trabajarla? Calafateándola por dentro, por fuera. Si esto hubiera sido una ocurrencia de Noé, él no se hubiera puesto tantos detalles. Él hubiera dicho, uy, esta madera que está aquí es la que más me conviene, está más cerca, está a la par. Voy a tomar esta. Pero no, podía tener todos los robles, todos los pinos, todo lo que fuera a la par, que si no era gofer, no era lo que él tenía que utilizar. En el 15 se nos dice la longitud. Algunos que calculan las medidas dicen que esas medidas en codos terminan traduciéndose a unos 90 metros aproximadamente. Si la medida cambia a lo largo del tiempo, incluso pudo haber sido un poco más. En cuanto al ancho, también se nos da en el versículo 15, y pudieron haber sido aproximadamente unos 23 metros de ancho y unos 14 de altura. Así que era un arca bastante grande. Matemáticos han hecho las medidas y definitivamente sí hay forma de que todos los animales de la tierra pudieran caber ahí, incluso dinosaurios. Sí, así es. De hecho, la escritura no nos dice que todos estos animales fueran animales maduros. No dice que tuvieran que ser adultos, lo cual nos incrementa todavía más el espacio dentro de esta arca, entre otras cosas. Pero bueno, Génesis 6:15 nos da los detalles de los tamaños. Génesis 6:16 nos da el número de de ventanas que debía tener. ¿Cuántas? ¿5? ¿4? Una sola ventana. No sabemos el tamaño. Seguramente bien grande para que hubiera buena ventilación. El número de puertas. ¿Cuántas puertas? Una. Y además se nos da la ubicación, ¿qué era? ¿A dónde era la ubicación de la puerta? Al lado de la ventana. Y también nos da el número de pisos. Para Noé hubiera sido facilísimo decir, hay solo un piso. Pero Dios le dice que la haga de 3 pisos. Entonces la ventana iba a estar en el primero. Dios iba contando de arriba para abajo. Y 2 pisos que iban a estar debajo de este. Y en el capítulo 6, versículos del 18 al 20, vemos quiénes iban a entrar, que son los seres humanos, Noé y su familia, y también los animales que entrarían. En otras palabras, Dios en su gracia, porque nos da su gracia, no nos da la licencia de hacer lo que nosotros queramos. No es que porque tenemos la gracia de Dios, hacemos con esa gracia lo que nos dé la gana. Dios da instrucciones detalladas y hay que seguirlas. Cuando Dios da un mandamiento, hay que seguirlo. Dios no dice la forma de la ventana, pero sí dice una ventana. Dios no nos dice si cantamos con un proyector, con himnarios de memoria, pero nos dice canten. Nunca nos da la instrucción de instrumentos musicales. Como tampoco dio la instrucción de agregar, no sé, una segunda ventana. Entonces, si Noé quería, iba a hacer una segunda ventana.
No, no podía. Ya había un específico, que era una ventana. ¿No hay dimensiones? Bueno, Noé la hizo de las dimensiones quizás que él consideró adecuadas. No hay duda de que Dios le estaba ayudando en todo esto, pero en ciertas cosas hubo flexibilidad, en ciertas otras Dios fue muy estricto. Y cada vez que Dios da un específico, todos los elementos generales vienen a ser eliminados. Por ejemplo, cuando Dios dice madera de gofer, cualquier otro tipo de madera ya no está en consideración. Cuando Dios dice hoy en día que es fruto de la vida y pan sin levadura, son elementos específicos, no pueden ser cambiados. Cuando Dios dice hoy en día el que creyere y fuere bautizado será salvo, ese es el método de salvación. No podemos cambiarlo. ¿Entienden cómo es que el mundo ha estado interpretando mal la gracia de Dios, pensando que es una licencia para hacer lo que yo quiera porque Dios quiere darme esa gracia y ya nada me la quita? Pero no existe un solo versículo que diga que esa gracia es incondicional. Dios siempre ha puesto condiciones. Incluso para dar la tierra de Canaán, ellos tenían que ser diligentes en sacar las naciones que estaban ahí, tenían que ser santos, guardar la ley. Y si ellos se apartaban de la ley, Dios se iba a apartar de ellos, y sucedió. Así que la gracia de Dios nunca ha sido incondicional. Por el contrario, Dios siempre ha sido específico, ha dado detalles de qué es lo que espera de nosotros. Y tenemos que cumplirlos. Y nótese la diligencia de Noé en Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Vea el 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Debemos de ser obedientes, hermanos. Entendamos la gracia de Dios. Él nos da la oportunidad de ser salvos. No es algo que merezcamos porque le ofendimos y no podemos pagar esa ofensa delante de Dios. Pero Él nos ha dado un plan de salvación, nos ha dado un plan de adoración, un plan de vida cristiana. Hay que mantenerlo. Es al igual que Noé. Queremos alcanzar la salvación, la justicia. Si queremos ser justificados como Noé, tenemos que practicar la fe y mantenernos dentro de esa gracia. Vea lo que pasaba en Mateo 24, del 37 al 39. Mateo 24, del 37 al 39. Esto es algo muy interesante porque nos muestra no solamente que esto es un relato histórico, lo contó Moisés en el libro de Génesis, lo mencionó Ezequiel, como ya lo citamos, lo cita el escritor de los Hebreos y ahora lo cita una autoridad más grande todavía. Jesús, Mateo 24, del 37 al 39. Dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, la gente siguió con su vida normal. Mientras Noé construía, ya Noé estaba en el arca y dice, no comprendieron hasta que vieron el diluvio. Pero ya era tarde. En los días de Jesús, Jesús les recuerda aquel acontecimiento, lo cual lo convierte en un acontecimiento histórico acerca de la gracia de Dios. Pero también nos muestra cómo estas personas desestimaron el acontecimiento que se les predicó y no se mantuvieron en la gracia. Noé sí. Noé entendió la gracia de Dios y trabajó diligentemente. Y hoy en día esta gracia, por supuesto, que se contrasta con la salvación del cristiano. ¿Quién puede leer, por favor, 1 de Pedro, capítulo 3,
versículos del 20 al 21. Y algún otro que vaya a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, por favor. 1 de Pedro 3, 20 y 21. Y 2 de Pedro 2, 5. Leo para ustedes entonces la primera. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, aquí está hablando de las personas a las que Noé les predicó. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Cuál es esa paciencia? Los 120 años que ya mencionamos, de Génesis 6:3. Así que anótelo ahí a la par si usted quiere. ¿Cuánto duró esa paciencia? 120 años. Génesis 6:3. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, contando a Noé, fueron salvadas. ¿Por qué? Por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Quién tiene 2 de Pedro 2:5? ¿Qué dice? ¿Sobre quién trajo el diluvio? El mundo de los impíos. ¿Y qué dice 1 de Pedro 3:20? ¿Por qué fue que se salvó en la familia de Noé? Por el agua. ¿Y de qué manera nosotros nos salvamos hoy en día? Por el agua, porque a través del bautismo, ¿quiénes son los que quedan sepultados en agua? Los impíos. Morimos al pecado y resucitamos nuevamente a vida. ¿Recuerda Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 5? Los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, muriendo al pecado. ¿Quiénes fueron salvados por agua? La familia de Noé. ¿Por qué? Porque los pecadores fueron sepultados en el agua. Y en el agua nosotros fuimos sepultados. Y así es como nosotros hoy en día podemos decir el bautismo que corresponde a aquella agua del diluvio nos salva. Y no es que nos quite las inmundicias de la carne, no es que nos enjabonamos ahí, nos limpiamos todo lo sucio del cuerpo y las cosas malas que hacemos con él, pero sí nos da una aspiración a una nueva conciencia, porque morimos al pecado y ahora estamos para salvación, como aquellas 8 almas que gracias al agua fueron apartados del pecado. Así que vean qué interesante cómo la historia de Noé múltiples veces ha sido mencionada. Esto es más que una historia para niños. Finalmente, quiero mencionar el hecho de que el diluvio, y voy a tener que acortar un poquito esto, pero yo sé que usted lo va a apreciar también. Noé y el diluvio nos dan una gran lección acerca de esperar. Esperar, esperen. Ya casi termina la clase, esperen. A veces hay que esperar un poquito más. Voy a tratar de que no sea mucho, pero es una lección práctica muy importante. Cuando vamos a Génesis 7:4 nos damos cuenta que ¿cuánto duraron las lluvias? 40 días y 40 noches, es decir, durante 40 días y 40 noches el cielo no cesaba de llover. Ahora vaya a Génesis 8, versículos 3 y 4. Y usted se va a dar cuenta cómo después de 150 días decrecieron las aguas hasta el punto en que el arca reposó sobre el monte Ararat. Es decir, a 150 días después del diluvio, todavía seguía todo el mundo inundado. Apenas iba bajando un poquito el agua y en un monte, es decir, una montaña, se encalló esta arca, que por cierto no piense que era como un barco. La palabra arca literalmente nos indica que era como una caja. Era como una caja esto, no era como los barcos sofisticados de hoy en día. Solo el único propósito que tenía esta arca era flotar, así que no ocupaba mucha aerodinámica.
Así que esta caja de madera gigante vino, no fue Amazon, no fue ningún delivery de Correos de Costa Rica, fue Dios que a través del agua que fuera cesando dejó que esta caja enorme arribara donde tenía que llegar, el monte Ararat. Y llevan 150 días, estos son, si no me equivoco, como 5 meses más o menos, de diluvio. Ya no estaban las lluvias, pero seguía el agua. Y si usted sigue leyendo hasta el capítulo 8, versículos 20 al 21, vea lo que dice. Génesis 8, 20 al 21. Dice, no es el 20 y el 21, perdón. Dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, en los 27 días del mes, se secó la tierra. Es decir, que desde que Noé se subió al arca, hasta que Noé retira la cubierta y ya logran bajar, pasó aproximadamente 1 año y 10 días. Y es que a veces pensamos que fueron los 40 días, 40 noches y se acabó el diluvio. No crea que era tan fácil eliminar todas esas aguas que cubrieron hasta más arriba de los montes más altos del planeta. Esa agua tenía que drenarse, tenía que evaporarse, tenía que ir a algún lado. Y tomó aproximadamente 1 año, 10 días. Ahora sí, versículos 20 y 21, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso no bautizamos niños. ¿Cuándo empieza la maldad en el hombre? En la juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El 22 nos da una gran promesa, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En otras palabras, después de 1 año y 10 meses de estar esperando, Noé salió y ¿qué es lo primero que hace? Construye un altar y da holocausto a Dios. Una espera larga, una espera en la que quizás pensaban, mi amigo tal, ya no está. Estos animales no huelen tan bien. La comida, ¿cuánto más nos irá a alcanzar? Fue un momento que hubo que soportar, hubo que permanecer, hubo que tener resistencia a lo largo del tiempo para aguantar la prueba. Y esto quizá nos recuerda a Santiago 1, del 2 al 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, a veces hay que saber soportar. Noé lo hizo por 1 año y un poquito más. ¿Cuánto más nosotros debemos, sabiendo qué es lo que nos espera al final? ¿Cuántos de nosotros esperamos con ansiedad, pero permaneciendo en la fe, sabiendo que las promesas de Dios se van a cumplir y que esta prueba es pasajera? Noé no duró todo el resto de su vida en el arca, pero mientras estuvo en el arca tuvo que permanecer y luego vino la recompensa. Vemos las promesas del versículo 22. Dios iba a proveer para ellos. Y luego, la otra pregunta que hay, después de las pruebas que tenemos, ¿cuántas veces nosotros actuamos como Noé? Que acabando la prueba lo que hacemos es honrar a Dios, presentarle adoración, engrandecerle. Noé no tenía muchas parejas de animales que digamos.
pero de esos animales puros que tenía, los ofreció como holocausto. Él confió en que Dios iba a proveer. ¿Cuántas veces nos desprendemos aún en medio de las pruebas con confianza de algo para honrar a Dios, para glorificar a Dios, porque lo que tenemos de Él viene? ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, Dios me dio esto y me va a dar más? Voy a poner esto por su causa. Y Noé puso estos animales como holocausto. Él pudo decir, bueno, y si después me hace falta uno de estos. Pero él confió. Él presentó el sacrificio. Él exaltó a Dios. Debemos saber de soportar las pruebas y no huir a la mitad de ellas si queremos ser perfeccionados. Así que el diluvio fue un evento histórico. Lo describió Moisés, lo describió Jesús, lo describió Ezequiel, lo escribió el autor de los Hebreos. Y aunque con menos precisión, le va a llamar la atención este dato quizás, cada cultura de cada continente, no cada cultura, en cada continente han existido culturas ancestrales que aún sea con imprecisiones con respecto al relato bíblico, de alguna manera mencionan un diluvio universal, lo cual es una gran evidencia de que este evento pasó. Algo tuvo que haber quedado en la mente de estas personas para registrar eventos de diluvios. No debemos de dar por sentado lo que tenemos. Este mundo tiene un límite. Entendamos, la paciencia de Dios se va a acabar. Noé nos muestra que la gracia de Dios no es algo que podamos quedarnos de brazos cruzados y debemos de permanecer hasta el final, así como Noé tuvo que permanecer por más de un año en el diluvio. Así que salgamos de acá pensando en esta historia, que es más que una historia para niños, y tratando de poner algo de esto en práctica y que no lo olvidemos. Que Dios les bendiga.